Buen día. Nuestro equipo está conformado por Jessica, Stephanie, Rodrigo, Fernanda y Carolina. A continuación presentaremos los movimientos del desarrollo educativo y damos por comienzo. Introducción. Por medio de la elaboración de este trabajo, conoceremos algunos movimientos de gran relevancia que contribuyeron al desarrollo de la educación. A lo largo de nuestra investigación, analizaremos cuáles fueron los hechos más relevantes que ocurrieron en nuestro pasado y que de una u otra manera dieron grandes cambios al desarrollo de la educación. Conoceremos cómo a lo largo del tiempo, esta ha ido presentando grandes avances hasta llegar a la actualidad, así como también mencionaremos cada uno de los personajes importantes que participaron en la realización de grandes proyectos para mejorarla. Gobierno de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas intervino más que ningún otro presidente de la República en los asuntos educativos. Al iniciar Cárdenas su gobierno, el Congreso de la Unión había ya aprobado la propuesta del Partido Nacional Revolucionario de modificar el artículo 3 constitucional, el cual establecía que la educación impartida por el Estado debía ser socialista, excluir toda doctrina religiosa y combatir el fanatismo mediante la inculcación de un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Cárdenas, durante su presidencia, amplió los recursos financieros y los apoyos destinados a la educación, así como también introdujo algunos cambios y fortaleció la estructura del sistema educativo. Cárdenas dio mucho apoyo a la educación y a la investigación. Durante su administración se funda el Instituto Politécnico Nacional en el año 1937, el Instituto de Antropología e Historia en el año 1939 y el Colegio de México, entre otros. La educación socialista. La educación socialista en México en los años de 1934 a 1934. En este tiempo se encontraba Lázaro Cárdenas en la presidencia. La educación socialista es el resultado de la reforma constitucional de 1934. Fue el periodo controvertido y polémico, debido a la situación sobre su significado y las diversas modalidades que nuestra aplicación ideario cardenista. El modelo socialista constituía la posibilidad de asignar total control en la fundación educativa. Cárdenas declaró que el enemigo de la educación estuviera en manos del clero y afirmó efusivamente: no permitiré que el clero intervenga de ninguna manera en la educación popular, la cual esta facultad es exclusiva del Estado. El clero católico. La educación socialista tenía como objetivo separar al clero de la educación, sin embargo, esta no tuvo de acuerdo. Como consecuencia, la Iglesia difundió folletos para controlar a la sociedad. Los profesores. Los profesores agruparon una organización llamada STRN. Un lema. La Iglesia dio sermones en contra de la educación socialista, logrando confundir a una buena parte de la sociedad mexicana y desconfiar de esta nueva escuela. Movimientos magisteriales. Fue una serie de huelgas y un movimiento social en la que participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas y que fue reprimido por el gobierno de México. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines congeló su salario pidiendo comprensión y paciencia a un magisterio que engrosaba los índices de pauperización y pobreza nacional. El 12 de abril de 1958 se desbordó este descontento, pues los maestros de primaria invadieron el Zócalo, donde hubo varios muertos y decenas de heridos. La respuesta de la SEP fue una provocación, ya que decía que la solución magisterial tendría que hacerse por conducto del sindicato, pues no se ponían resolver los problemas con movimientos ilegales. El 7 de septiembre, cuando el MRM se proponía a realizar una manifestación para exigir el reconocimiento de la nueva dirigencia sindical y apoyar las demandas de los ferrocarrileros, los maestros fueron reprimidos de forma violenta. Institucionalización del magisterio. La reforma educativa iniciada en el gobierno de Manuel Ávila Camacho no se impuso sin que midieran interlocuciones con fuerzas sociales. Las respuestas, no siempre conciliatorias, dieron lugar a procesos que definieron, además de la estructura, los principios, la administración y la operación de la educación. En lo económico, la orientación de la industria internacional
hacia la producción bélica obligó a México a generar unos procesos de sustitución de importaciones y los nexos comerciales con Estados Unidos, en detrimento del intercambio multinacional. El despegue industrial iniciado entonces generó la transformación de los escenarios nacionales, hasta entonces eminentemente agrícolas y rurales, con la aceleración construcción de zonas industriales y urbanas. Lo anterior garantizaba un trato entre iguales y ofrecía a latinoamericanos un futuro de progreso y bienestar apoyando por Estados Unidos con capitales e inversiones cuantitativas. Las escuelas para señoritas dirigidas por monjas fueron las primeras en formar a las futuras maestras. Un momento importante dentro de la historia de la educación fue cuando la escuela de secundaria para señoritas se convirtió en la escuela normal de profesoras en la Ciudad de México. Sindicalismo. Es un movimiento revolucionario que defendía que el control del gobierno y la industria debían estar en manos de los sindicatos, lo que se lograría mediante acciones directas como huelgas generales. En la práctica se considera que los sindicatos son instrumentos que han de servir para mejorar las condiciones de los trabajadores dentro de la organización social existente. El sindicalismo acepta la teoría marxista de la lucha de las clases, que culminará en la propiedad colectiva de los bienes y los medios de producción, aunque rechaza el concepto marxista de una dictadura del proletario. El sindicalismo acepta el concepto anarquista de que cualquier forma de gobierno centralizado es indeseable. En conclusión, como pudimos observar a lo largo de la historia, el sistema educativo mexicano ha presentado notables cambios y nos demuestra la preocupación de las autoridades educativas mexicanas por ofrecer una mejor educación. Gracias a la elaboración de este trabajo, hemos llegado a conocer aspectos de suma importancia que contribuyeron a la educación, así como también conocimos sucesos muy relevantes que ayudaron a la realización de importantes proyectos con el objetivo de lograr una mejor calidad en la educación.